Amigos de la Mula, el pueblo shipibo es uno de los más golpeados por la COVID. En este momento no tenemos cifras de cuánto exactamente son los infectados por el virus. Además, nosotros estamos haciendo nuestros propios registros y tenemos más de 63 hermanos fallecidos. Esto no está en el registro oficial. Por eso necesitamos en este momento pruebas rápidas urgentes, necesitamos medicamentos, necesitamos alimentos, necesitamos de todo en este momento. Por favor, hermanos, ayúdanos. Hola amigas y amigos de La Mula, soy Alberto Ñiquen y esta es una nueva edición de La Mula Verde. Se especula que en los 9 países amazónicos hay más de 2.300 personas indígenas que están contagiadas por el coronavirus y más de 500 muertes, pertenecientes a 33 pueblos distintos de estos 9 países. En el Perú no hay cifras oficiales sobre pueblos originarios y sus fallecidos por el COVID-19. Cada pueblo está haciendo su conteo y asegura que sus reportes no están en las cifras del Ministerio de Salud. Para hablar de los pueblos indígenas y la epidemia, estamos con Lizardo Cooper, shipibo y presidente de AIDESEP, la principal organización de pueblos amazónicos del Perú, Luisa Elvira Belaunde, antropóloga especializada en pueblos amazónicos, y María Isabel Torres, periodista y directora de Mongabay Latinoamérica. Con ellos vamos a hablar sobre cuál es la situación de los pueblos originarios. Lizardo, bienvenido. Muchas gracias, amigos de Mula y todos los que están presentes en esta oportunidad. Sí, soy del pueblo Shipibo en la región Cayali, actual presidente de AIDESEP. La situación real es muy crítico en la Amazonía peruana. No tenemos contabilizado, tenemos algunos datos, por ejemplo, acá ahorita en Cayali está como 130 shipibos contagiados, pero hace rato nomás nos acaba de llegar una sola comunidad que se llama San Francisco, está con el 80% de COVID, ¿no? Y así hay varias comunidades. En Loreto, a los 218, ya hay estadísticas que se han visto y así en todas las casi más de 2.000 comunidades va a llegar o ya está presente o ya está contagiando a los pueblos indígenas amazónicos del Perú. Pero este conteo lo están haciendo las mismas comunidades. Estos hermanos nativos no han tenido acceso a atención sanitaria, se quedaron en las comunidades, pudieron salir para ser atendidos. ¿Cómo ha sido? Mira, nosotros para eso hemos demandado al gobierno queriendo urgente descartes rápidas para contabilizar claramente. Y no era tanto en esta situación hace más de 2 meses atrás, para que nosotros necesitábamos hacer un descarte rápida para ayudar a controlar. Si una comunidad quedó 2, tiene que ser 2 y no puede contagiar más. Entonces, para eso, para nosotros era importante este descarte rápida para saber en qué comunidad están. Pero ahorita este tema no se puede ya controlar. ¿Por qué? Porque ahorita casi en toda la Amazonía ya expandió. Recibimos informaciones desde las mismas comunidades que no está en la data ni en cifra de DIRESA, es nuestra cifra porque recibimos de la misma comunidad por diferentes comunicaciones. Aquí falleció con el mismo síntoma de COVID y esa persona que falleció no está con descarte rápida, pero sí en esta situación ya no podemos pensar que puede ser otra enfermedad porque tiene fiebre, tiene tos, tiene dolores musculares, tiene dolor de cabeza, entonces se pierde respiración, entonces tiene neumonía, entonces toda esta gente que muera ya es prácticamente para nosotros COVID. Entonces toda esta información y lo que tiene data ahorita oficial es que los descartes rápidos que están haciendo en las comunidades más cercanas a las ciudades y otros de tanta exigencia que nosotros estamos haciendo están yendo a hacer unas brigadas en otras comunidades. Entonces, eso es el data que tenemos. Y estos contagios
se dan a pesar de que muchas de las comunidades cerraron sus fronteras, sin embargo, y no todas, ¿no es cierto? Pero a pesar de que cerraron sus fronteras, hubo algún contacto, hubo pueblos de que por necesidad tuvieron que salir en busca de alimentos, otros tuvieron que salir a cobrar los bonos. ¿Eso ha motivado estos contagios? Mira, aquí cuando el gobierno ha decretado un estado de emergencia a nivel nacional, nosotros también, como la estructura de AIDC, también hemos declarado un estado o en emergencia sanitaria toda la Amazonía, llamando a las comunidades que se aíslen en sus comunidades. Y se cerraron los ríos, se cerraron carreteras, caminos carrezables para no tener contagio. Pero sin embargo, aquí el Ejecutivo o las autoridades competentes que tiene que ver la inmovilidad, en este caso la policía, y la Marina, en este caso en los ríos, no apoyó nada. Pero sin embargo, durante la inmovilidad seguían movilizándose las embarcaciones rápidas, por ejemplo, en Nauta, en Napo, en Diquitos a Pucallpa, de Pucallpa a Atalaya, y en ese trayecto muchas personas de las ciudades se iban y bajaban en las comunidades, en los caseríos. Entonces, eso es lo que nos ha permitido llegar a este contagio más rápido. Nosotros siempre en Ucayali, por ejemplo, hemos demandado por qué un rápido tiene que salir medianoche para Atalaya. Y en el camino Macicea y Paría bajaban estas personas. Entonces no sabíamos, como esta enfermedad no era rápida, en ese momento la persona que va, entonces ya tenía que ir contagiando. Por eso es que en las comunidades se está expandiendo más rápido, pero si hubiera funcionado, no salir de una embarcación, ni no sabemos qué hubo abajo de eso, por qué la Marina, la guardacostas dejaba salir estas embarcaciones. Entonces todo esto es preocupante. Ahora la consecuencia estamos nosotros viviendo esta realidad. Mucha gente está muriendo, ¿no? Solamente el pueblo Shipibo Ucayali ya hay como 60 y hoy día amaneció también con varios muertos. Entonces todo esto es preocupante. Y algunas estadísticas no pasa esto. Por ejemplo, mi abuela falleció con estos síntomas hace 2 días atrás. Entonces, y eso es preocupante y eso nos, de impotencia y una fuerza que tenemos, pero también nos da una indignación porque hasta la fecha no hay respuesta de emergencia de la estructura del Estado y eso es muy preocupante. La comunidad necesita medicamentos, la comunidad necesita insumos. Estamos dando mensajes de informes de cómo cuidarse, cómo prevenir, pero si no estamos dando ni media barra de jabón, ni alcohol, ni otros para que se pueden prevenir, entonces eso es muy preocupante para nosotros. Estamos también con Luis Elvira Belaunde, antropóloga y especialista en pueblos amazónicos. Luis Elvira, no te olvides de poner en activo tu micrófono. Luis Elvira, tú has tenido contacto en las últimas semanas también con, no solamente con colegas tuyos, sino también con muchos peruanos originarios, y entonces tienes una idea también desde la antropología, pero también desde lo cotidiano. Cuéntanos, por favor, cómo ves esta situación y cómo estamos reaccionando tanto Estado como ciudadanos. Buenos días, mucho gusto estar con ustedes, Alberto, Lizardo, Marisabel. Sí, bueno, los antropólogos, algunos estamos acompañando la cosa más de cerca, otros también toman una opción más académica, ¿no? De examinar, de observar, pero yo realmente desde el inicio me he sentido llevada a extraer la voz de los pobladores amazónicos y para eso organizamos una plataforma en que le pedíamos a los pobladores de diferentes comunidades que se grabaran contándonos sus necesidades para poder realizar la cuarentena, ¿no? Y como Lizardo lo ha puntuado, realmente desde el inicio los pobladores entendieron que debían cerrarse y tomaron iniciativa, pero desafortunadamente la reacción del Estado hasta el momento ha sido demorada. Y realmente lo que hemos podido comprender es que hay muchas iniciativas indígenas, ¿no? A pesar de estas demoras del Estado, las iniciativas de los pueblos indígenas deberían inspirarnos.
Muchas veces se piensa que los antropólogos estudian a las culturas, digamos, amazónicas, pero realmente creo que en este caso sería importante estudiar la cultura de los funcionarios de los ministerios, porque lo que estamos viendo es una cultura del atrincheramiento burocrático. Entonces vemos en los ministerios, en este caso en particular en el Ministerio de Cultura y en el Viceministerio de Interculturalidad, un atrincheramiento burocrático, ¿no? Personas que dicen, estamos cumpliendo con la función que está establecida en el papel y eso les permite protegerse y no tener que asumir justamente que estamos en un estado de emergencia y que hay que actuar con urgencias, intentando ser flexibles, saltarse las trabas burocráticas y sobre todo aprender de los pueblos indígenas. Creo que esta es una gran motivación, ¿no? Y bueno, muchas de las cosas que hemos visto es que entre los pueblos indígenas hay iniciativas para evitar justamente ese desabastecimiento de insumos tan grande que ellos están sufriendo. Y bueno, para eso, como no hay jabón, no hay alcohol, no hay medicinas, en este caso las plantas medicinales han venido a rescatar. Pero por supuesto, eso no quiere decir que el Estado debería lavarse de su responsabilidad de cuidar la salud de todos los ciudadanos. María Isabel es periodista, directora de Mongabay Latinoamérica, y con COVID y sin COVID ellos han estado siguiendo también los temas de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces también tiene una experiencia muy cercana con estos pueblos originarios, con estos peruanos que muchas veces son invisibilizados, y nos gustaría tu reflexión a partir de lo periodístico, María Isabel. Sí, no, buenos días a todos y gracias por la invitación, porque creo que ese es un tema realmente importante y que tiene poca cabida en los medios, lamentablemente, ¿no? Lo primero es que, bueno, Mongabay es una cobertura regional, entonces, solo para tener la mirada no solo de la Amazonía peruana, sino también de la demás, lo que ha sucedido en el Perú se ha repetido, ¿no? Se ha repetido en Ecuador, se ha repetido en Colombia, se está repitiendo en la parte de selva de Bolivia, ¿no? Se ha repetido en Brasil, en la frontera de Surinam con Guyana, ¿no? Entonces es lo mismo, no hay cifras, o sea, no se ha agregado la variable para poder tener cifras desagregadas de cuánta población de pueblos originarios está siendo afectada, ¿no? Por otro lado, no hay criterios para determinar, siempre hemos tenido ese problema, recordemos nada más el censo hace poco, para determinar lo indígena, o sea, ¿a qué lo calificamos? Porque tenemos pueblos indígenas que están viviendo en sus comunidades, pero tenemos también ciudadanos que han salido a estudiar, que están aquí, por ejemplo, los Shipibo de Cangallo, ¿no? Entonces, ahí hay otro elemento que hay que tener en cuenta, no son solamente los que están allá, son los que se han quedado en el camino, se han quedado en alguna ciudad, ¿no? Y por otro lado, que tenemos que recordar que son pueblos originarios que ya venían con graves vulnerabilidades estructurales, muchos de ellos viviendo en territorios que estaban siendo amenazados por minería ilegal, que estaban siendo amenazados por deforestación, que estaban siendo amenazados por cultivos de coca, ¿no es cierto? Apropiación de tierras. Entonces, esto es un elemento más que se agrega a los peligros que ya estaban circundando a las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, es necesario verlo en ese contexto para entender la gravedad del problema que tenemos, ¿no? O sea, en Colombia, en el momento en que las comunidades decidieron aislarse, los asesinatos para líderes indígenas o líderes ambientales no se han detenido, al contrario, se ha aprovechado esta circunstancia, ¿no? Para ganar terreno. Entonces, yo creo que hay que ver esos dos momentos, ¿no? O sea, la vulnerabilidad estructural en la cual estaban ya los pueblos originarios de la Amazonía, de todo este territorio amazónico regional que no conoce fronteras, y lo segundo, lo que tiene que ver con la criminalidad que continúa, ¿no? Y que es algo a lo que se debe enfrentar de manera paralela, porque mientras los pueblos originarios, los líderes indígenas están tratando de luchar contra esto, hay otros mafias criminales que están avanzando, ¿no? Aprovechando esos espacios vacíos. Entonces, yo creo que no hay que olvidar esos dos frentes y son cosas que se están repitiendo, ¿no? Y yo creo que el tercer elemento que hemos visto
en la cobertura regional es el grave problema y el grave abandono de las fronteras, ¿no? O sea, las fronteras son fronteras políticas que hemos inventado nosotros, pero que no se conocen en términos del territorio amazónico, ¿no es cierto? Tenemos lo que está pasando en la frontera con Brasil, con la triple frontera además, ¿no? Leticia, Tabatinga, Santa Rosa, con población ticuna, ¿no? Y luego también tenemos la frontera por el Putumayo también, la frontera Purús con Brasil. Entonces son territorios además que ya estaban siendo abandonados, que son además focos y vías de narcotráfico que se estaban volviendo cada vez más violentas, ¿no? Entonces yo creo que eso es como un panorama regional de lo grave que está la situación y de lo grave que se puede poner, ¿no? Ya no, ni siquiera pensemos en cómo salimos de la pandemia, sino qué va a venir después, ¿no? En estos territorios. Lizardo, el gobierno ha diseñado, o bueno, lanzó decretos para de estrategia para atender a los pueblos indígenas del Perú. Luego, recientemente también había un plan de salud. ¿Cómo reciben esto? ¿Ustedes han tenido acceso a los documentos, los han leído, los han analizado? Y bueno, y se ha leído, se ha escuchado que no están totalmente satisfechos. Por favor, explícanos cuál es su mirada respecto al accionar del Estado y especialmente frente a la acción o inacción del Viceministerio de Interculturalidad. Mira, nosotros como organizaciones indígenas y la estructura hemos pedido varias reuniones al inicio nomás del decreto de emergencia y cuando estábamos en cuarentena, muchas reuniones virtuales. Primero tuvimos la respuesta de una reunión virtual con con MINSA, ¿no? Con Viceministerio de Interculturalidad, y también la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, que era muy importante para ver, y donde hemos solicitado cuál es el plan para los pueblos indígenas frente a este pandemia que se presentaba como Estado, como gobierno, ¿no? Como un plan que puede dar esta respuesta inmediata. Pero sin embargo dijeron que no tenían ningún tipo de plan para pueblos indígenas. Entonces, nosotros presentamos nuestra propuesta mirando cuáles son los requerimientos que es básico que se necesita. Primer punto para nosotros era comunicación, una comunicación oportuna que llegue a las comunidades, el tema de prevención, ¿no? Entonces, eso en alguna manera se llegó de diferentes idiomas y muchos programas radiales hemos utilizado para alertar a la población indígena. En algunos tampoco. Inclusive habíamos pedido como propuesta que las radios emisoras como Radio Exitosa o como también RPP sacar por lo menos en cuántos segundos esta información para la prevención a la comunidad. No se logró esto y hace poco, después de 70 días, se aprueba esta resolución ministerial 308, pero no fue esta decisión del gobierno, sino que teníamos que luchar, hacer incidencia, tenemos que presentar una demanda ante el organismo de Naciones Unidas, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la relatora de Naciones Unidas para la cuestión de pueblos indígenas, para que pida al gobierno peruano un informe cómo se va a tratar esta pandemia en los pueblos más vulnerados que son los pueblos indígenas. Y hay que entender que no solamente los que estamos ya socialmente viviendo en esta sociedad, sino también para los pueblos en aislamiento voluntario, que es más vulnerables todavía, que ya va a llegar esta pandemia. Entonces, todo eso era muy preocupante para nosotros. Entonces, ahorita la resolución está en papel. Lo que nosotros a los 70 días ya no es queremos papel, porque esta pandemia, este COVID-19 no está en capital, no está en otro país, ya está en las comunidades, ya están muriendo, ya están contagiados. Entonces nos toca ahora. La implementación es con medicamentos, implementar los puestos de salud que se encuentra ahorita. Y ahorita no hay medicamentos, ahorita hay mucha gente postrado con síntomas, ¿no? Y eso nos preocupa. Entonces, ahora lo que queremos es esta respuesta rápida, es hacer la compra. Pero este 88 millones que sale
no queremos que llegue a las direcciones regionales. Queremos que presupuesto llegue a los puestos de salud que están en los ríos, que están en los caseríos, que están en las comunidades, con todo lo que hemos requerido, se ha presentado esto. Pero para eso tenemos que estar vigilantes, implementación, ¿no? Nosotros, nuestras federaciones y nuestras organizaciones regionales, para ver si verdaderamente están comprando, porque en regiones ya no confiamos, porque mandaron presupuesto y no se llegó, y en algunos casos, algunas medicinas hemos visto que estaban escondiendo. Entonces, en pleno pandemia, mientras la gente está enferma, mientras la gente muere, estos funcionarios están haciendo. Y ahorita está pasando lo mismo. En la región Ucayali hemos ayudado a hacer un plan de abordaje de región Ucayali, ¿no? Hasta que nos estaban convocando, nosotros convocamos la reunión hasta el tema de aprobación con una resolución de gobierno regional. Pero cuando ya se discute tema presupuesto y se aprueba tema presupuesto, los pueblos indígenas, las organizaciones indígenas ya estamos excluidos. Ellos están haciendo, salen una brigada sin participación efectiva de nosotros y están haciendo. Y eso es lo que también vamos a demandar. O sea, esta corrupción existe, ¿no? Y eso no puede pasar. 88 millones tiene que llegar a implementarse a los pueblos indígenas porque la población está pidiendo auxilio en estos momentos. Gracias. Luisa Elvira, en algún momento has escrito sobre la interculturalidad, la necesidad de un enfoque intercultural durante esta emergencia sanitaria que se hace evidente con lo que dice Lizardo, esta falta de interculturalidad de parte de las autoridades, también de parte de la mirada de los ciudadanos, pero lo esencial es cuánto de intercultural es nuestro Estado peruano. Tu micrófono, Luisa. Sí, desafortunadamente la palabra interculturalidad se ha vuelto una retórica vacía. Es un discurso, pero no es una práctica, porque es un concepto que viene de los funcionarios en Lima, algo que sale de su cabeza. Muchos de ellos no conocen la Amazonía, no están abiertos a escuchar, no han viajado. Y también, como me decía una querida amiga Chipio Conivo, no saben lo que es no tener nada que comer durante 3 días. No lo han vivido, no saben lo que es el sufrimiento, no saben lo que es el abandono. Y todo eso hace que la palabra interculturalidad es una retórica bonita, cuando viene de parte de estos ministerios, que como te digo, yo como antropóloga y escuchando a Lizardo, escuchando a Marisabel, creo que realmente lo importante ahora es entender esa cultura del atrincheramiento burocrático, porque es esto lo que está impidiendo que podamos actuar de manera correcta, no solo para los pueblos indígenas, yo creo que para el Perú en general. Y bueno, hay alternativas, sí, hay alternativas que han venido justamente de la iniciativa de los pueblos indígenas. Me parece interesante que ellos muchas veces prefieren otra palabra, pluricultural, es decir, aceptar la diversidad cultural y en el caso de la medicina, hablar de la plurimedicina, conseguir una alternativa plurimédica y pluricultural. Y hay algunas iniciativas, y por ejemplo, en el caso de Ucayali tenemos un caso muy interesante de una iniciativa indígena tomada justamente para encarar el encarecimiento del precio de la medicina, del oxígeno y bueno, la falta, y que proponen utilizar plantas como el matico, como la mucura, como la cosacha, pero que han logrado una coordinación con la DIRES Ucayali. Y bueno, esperemos que esta coordinación se mantenga. Bueno, por el momento ya llevan unos cuantos días de funcionamiento, ¿no? El Centro de Atención Rápida Comando Matico fue inaugurado en la parroquia de Yarinacocha a principio de semana. Y bueno, ya tienen varios pacientes. Y lo que es muy interesante es que están recibiendo la asesoría de una enfermera. No sé hasta qué punto la DIRES está cumpliendo con todas las promesas, porque había prometido también la presencia de un médico, de balones de gas, camas para hasta 60 personas y bueno, insumos, ¿no? Porque necesitan insumos de plantas
como el matico, la mucura, el sachajo, también cebolla, kion, el ajo propiamente dicho, miel. Y bueno, esto no sé si todas estas promesas están siendo realizadas, pero lo importante es que este centro está demostrando que realmente es pluricultural porque está abierto a indígenas y a mestizos, ¿no? Gran parte de los pacientes son población mestiza que también se encuentra abandonada, que no tiene acceso a los medicamentos. Esta iniciativa es muy importante. Y para terminar con esto de lo intercultural o lo pluricultural, el viceministro inició casi desde campaña, ¿no? Campaña radial en lenguas originarias, amazónicas y quechua, aymara. Y el propósito era, efectivamente, se circuló por radios, ¿no? Sin embargo, ha habido algunas críticas también respecto a los mensajes, a las piezas gráficas. Quería, por un lado, la mirada de la antropóloga y también cómo ha recogido María Isabel desde el periodismo la comunicación del Estado hacia las poblaciones originarias. Sí, desafortunadamente, perdón, yo sí voy a esperar. No, solo yo creo que con esto redondear un poco lo que había mencionado Luis Elvira y para también seguir con las coincidencias que son lamentables en varios países amazónicos, yo creo que el principal problema del Estado, y ha sido un problema que se mantiene, es su falta de contacto y comunicación con las organizaciones, ¿no? O sea, los pueblos originarios, las comunidades indígenas están organizadas y tienen organizaciones de base, o sea, tienen la organización comunal, tienen la organización de base, tiene organizaciones regionales, tiene organizaciones como nacionales y tiene organizaciones panamazónicas, ¿no es cierto? Entonces, no es que no tengan interlocutores, la cuestión aquí es que no los buscan y cuando los buscan no los escuchan o no les han hecho caso. Y yo creo que ese es el problema que se ha repetido y que denuncian en Colombia, en Ecuador. O sea, en Ecuador también el pueblo guaraní ha presentado una demanda cautelar contra el presidente Moreno porque no los están escuchando. Entonces, yo creo que el principal problema es ese. Entonces, no hay un canal de comunicación adecuado, o si lo hay, no se concreta en medidas que efectivamente sean adecuadas para los pueblos originarios, ¿no? O sea, el caso simplemente de lo que pasó en Trompeteros con este alcalde yendo a las comunidades a dejar alimentos sin mascarillas y que ha comprometido ya a estas comunidades, es solamente un caso, eso ha sucedido también en otros países, ¿no? Entonces, yo creo que una de las primeras cosas que han pedido los dirigentes es que se les considere en el comando COVID, se les considere al momento de elaborar el protocolo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que saber que la respuesta que el Estado le va a dar no puede ser la misma que le está dando a la ciudad, no puede ser la misma que le da a las comunidades andinas por ir así a algo más cercano, ¿no es cierto? Entonces, no se arregla con un bono, ya las organizaciones indígenas dijeron, no queremos eso, la gente quiere alimentos que se den a la comunidad, que se den de cierta forma, que sigan cierto protocolo. Y conforme la enfermedad ha avanzado, pues ya la gente de las comunidades tampoco quiere ir a los establecimientos de salud, obviamente porque tienen temor, porque escuchan que cuando la gente va, luego ya no regresa. Entonces, ¿quién quiere irse a atender con esas condiciones, ¿no? Entonces, yo creo que el Estado no puede decir que no tiene los interlocutores para hablar y mejorar esta situación. Hay interlocutores. La cuestión es por qué esa comunicación no se da de manera efectiva ahora y no se da de manera efectiva en general, ¿no? O sea, por qué es que seguimos teniendo estos problemas ya para salir un ratito de la pandemia en cuestión de industrias extractivas, en cuestión de deforestación, de proyectos en la selva, ¿no? O sea, es que hay comunidades y hay organización. El problema es que no los están escuchando, ¿no? O no los están respetando, que es peor. Bien. ¿Querías terminar esa parte, Elvira? Sí, mira, tal vez si regresamos a la imagen de uno de esos mensajes producidos
por el Ministerio de Salud, pero que pasaron al Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura para ser adecuados interculturalmente. Y uno se pregunta, ¿cuál fue la adecuación intercultural aquí? Lo que tenemos es que los mensajes fueron traducidos. Y efectivamente, el Ministerio de Cultura cuenta con un equipo fantástico de traductores indígenas. Pero estos traductores indígenas están siendo utilizados simplemente para traducir un mensaje que ya está establecido. Cuando si el ministerio tuviese alguna flexibilidad, podría utilizar justamente el conocimiento que los traductores tienen para adecuar realmente el mensaje, ¿no? Vemos esta composición gráfica, es una composición gráfica insultante, prácticamente, ¿no? Lo que vemos es a personas todas de las ciudades, ninguna de esas personas corresponden a un estilo de vida indígena, y también la manera como los círculos están rodeando pequeñas fotografías hace con que sea muy difícil de leer, de comprender, para una persona que no ha sido plenamente escolarizada en las ciudades, ¿no? Vemos manos blancas lavándose con un caño de aluminio, personas con chompas, personas que no corresponden para nada a una vivencia amazónica, ¿no? Esos caños, esas toallas blancas no existen en las comunidades. Entonces vemos que hay una grave falla. ¿Quiénes son las personas que están siendo contratadas para hacer este supuesto trabajo de adecuación intercultural? Como les digo, sobre todo, el Ministerio de Cultura está desperdiciando el potencial gigante que tiene con estos traductores que son personas excelentes. Como dice Marisabel, ¿no? ¿Por qué no funciona la interculturalidad? ¿No? Y ahí es necesario examinar justamente las trabas burocráticas que hacen con que las personas utilicen una retórica para justificarse y en la verdad no hacer nada. Gracias, Luisa Elvira. Es una tarea pendiente, de hecho hay buenas intenciones sin duda, pero tenemos que mejorar y sobre todo analizar, reelaborar. Lizardo, para terminar, porque ya el tiempo nos gana, Lizardo, quisiera una última reflexión de tu parte. Entonces, ¿qué es lo que ustedes necesitan en este momento para por lo menos lograr conseguir una estabilización y no correr tanto riesgo ante el coronavirus? Ahorita lo que la población indígena pide auxilio es, necesitamos los kits de equipos biosanitarios, necesitamos medicamentos, necesitamos también el kit de insumos para la prevención, ¿no? Y también a decir desde aquí al Ministerio de Inclusión Social, Interculturalidad, en algún momento a la ministra de Cultura hemos dado nuestra potestad que sea nuestro vocero dentro del Ejecutivo, porque representa a los pueblos indígenas prácticamente, hemos dado para que lleve todas estas propuestas dentro de las reuniones ejecutivas que el presidente Vizcarra convoca. Pero sin embargo, no se ha visto ese articulamiento, ¿no? Teníamos que pronunciarnos, cartas abiertas a nivel internacional, y buscar, también no hemos quedado manos cruzados, estamos utilizando nuestras propias medicinas naturales, en este caso nuestras plantas medicinales. Yo que fui víctima de este COVID-19, ¿no? Tenía que utilizar varios evaporaciones con plantas medicinales y eso me ayudó mucho y ahora estoy en proceso de recuperación bastante bien, ¿no? Y eso también estamos recomendando, ¿no? Y es importante los mensajes que todas las personas ya que estamos en recuperación tienen que cuidarse mucho, ¿no? Bastante, porque esta enfermedad es raro, es horrible cuando nos contagia o cuando estamos infectados con esto, porque genera bastante sed, y por eso es que a veces por descuido algunos hermanos están muriendo, porque quieren tomar agua helada o agua tratada. Entonces, y esto también a veces hay recaídas que pasan. Entonces tenemos que cuidar mucho de aire, de viento, no salir, no quedarse aislado y también proteger a nuestra familia. Es importante, en cada familia viven por lo menos 5 o 6 personas, y en las comunidades que no tienen algunas divisiones o cuartos que pueden aislarse, es complejo. Por eso hemos pedido al Ministerio de Salud y a la estructura del Estado que nos hagan
un plan diferenciado, no es como quedarse en la ciudad, decir quédense en casa y que alguna familia puede salir a comprar en una botica, alguna farmacia o algo en el mercado encontrar. En las comunidades no hay estas cosas. Están sufriendo porque ya no tienen sal, ya no tienen jabón, no tienen fósforo y no tiene comprar estas Big Vaporú para sobar a su familia. Entonces todo esto es un desastre en las comunidades que se vive ahora. Desde aquí queremos decir, aparte de eso, que las comunidades no están considerados en estos bonos que el gobierno está dando. Y eso es bastante desesperante y eso nos preocupa mucho porque el CIFOC no funciona, el sistema que están planteando, ya hemos mandado muchas listas de personas recibiendo desde las comunidades. Esta es la preocupación. No pueden salir. Hemos dicho que este bono no queremos efectivo que envíen porque igual no hay bancos en los distritos, en las comunidades y pueden salir mucha gente. Queremos que al monto de ese bono que nos den medicamentos, que nos den alimentos, lo básicos que se pueden. Una persona ya caída ya no puede salir ni al mercado. Entonces eso ayudaría mucho y todo eso es lo que desde aquí estamos llamando. No queremos un genocidio en los pueblos indígenas y que este sistema actual que tiene el Estado peruano tiene que cambiarse, tiene que reorientarse, tiene que considerarnos dentro de esta política del sistema de salud los pueblos indígenas. Ahorita sentimos excluidos y discriminados con este sistema. Entonces, sería importante que el Ejecutivo, el Legislativo vea que esta es una viral situación que viven los pueblos indígenas amazónicos de Perú. Muchas gracias. Gracias, Lizardo, gracias, María Isabel, gracias, Luis Elvira. Amigas y amigos de la Mula Verde, hemos querido dedicar en esta oportunidad unos minutos, el tiempo nos apremia, pero es un tema sumamente importante. Los pueblos originarios son peruanos como todos nosotros y necesitan ser escuchados, atendidos como corresponde, con sus propias, con sus particularidades, con su cultura. Invocamos al Estado, como lo ha dicho Lizardo, al Ejecutivo, al Legislativo, pero bueno, toda la ciudadanía tiene la oportunidad de reflexionar en torno a estas sociedades originarias. Sabemos que con Luis Elvira, con María Isabel y con mismo Lizardo vamos a seguir constantemente conversando sobre este tema de esta manera o con artículos. Así que sigamos atentos con los pueblos indígenas de la Amazonía peruana y también con los pueblos indígenas de los Andes. Esto ha sido La Mula Verde. Gracias por su atención.